Conversando. ¿Qué tal? Bienvenidos a Conversando. En esta ocasión vamos a charlar con una mujer que tiene una amplia trayectoria en la diplomacia mexicana. El último encargo que tuvo fue la Embajada de México en Estados Unidos en momentos cruciales, como por ejemplo el gobierno, por supuesto, del presidente Donald Trump. Le doy la bienvenida a la embajadora eminente, Marta Bárcena. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Joely. Es un gusto estar contigo y con el público de Mega Noticias para conversar sobre temas de interés de México y, pues, de nuestra política exterior. Ha sido embajadora con presidentes de Morena, del PAN, del PRI, con demócratas, con republicanos en Estados Unidos, como en el caso de Donald Trump. Pero en este momento, ¿cómo evalúa el trabajo de la Cancillería mexicana y las relaciones de México con el exterior? Bueno, yo creo que tiene partes muy atinadas, que es siguiendo la tradición de la política exterior mexicana. Por ejemplo, nuestra participación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que encabezada por el embajador Juan Ramón de la Fuente. Y quizás hay otras partes en donde yo diría que falta precisión de objetivos y en donde a veces no se entiende muy bien qué es lo que queremos. Por ejemplo, en la relación con América Latina. Sin duda alguna, la presidencia de CELAC avanzó en algunas áreas, en otras no se entiende, por ejemplo, por qué queremos que CELAC haga todas las cuestiones de sanidad en el continente cuando existe la Organización Panamericana de la Salud. Y no se entiende muy bien qué es lo que perseguimos con CELAC cuando nos dio por avanzar la idea de desaparecer la OEA, que obviamente pues no había consenso en el continente. Entonces yo diría que hay luces y sombras en la política exterior de México en este momento. Tampoco queda muy claro qué es lo que perseguimos con Europa y Asia, ya por no hablar de África, en donde no parece que tengamos objetivos muy definidos, Joel. Ahora, ha habido muchos casos polémicos respecto a las designaciones que ha hecho México. Por ejemplo, Salmerón fue uno de ellos. Otro de los temas que causó mucha polémica fue la llamada pausa con España. ¿Qué es lo que está faltando en estos momentos de definición de representantes de México? Que, por ejemplo, vemos su trayectoria en diversas embajadas con diferentes puntos de vista de la izquierda, de la derecha, incluso de México, frente a los perfiles que se están proponiendo hoy por hoy en esta administración. Porque yo creo que la improvisación en los altos cargos diplomáticos solo se pueden dar ese lujo países como Estados Unidos, en donde en las categorías de abajo tienen profesionales y tienen embajadas enormes. O bien vemos que ese lujo de nombramientos políticos a diestra y siniestra, pues se dan en países que tienen una escasa institucionalidad y que utilizan al servicio exterior para resolver problemas internos. En un país del tamaño y la importancia de México, la profesionalización de un servicio exterior es clave para avanzar la defensa del Estado y los intereses nacionales y porque se necesita una creciente capacitación para entender a los países a donde tenemos representantes. Entonces, la nominación de políticos o de militantes de partidos no es necesariamente lo mejor para un país como es el caso de México. Son personas que pueden ser muy competentes en sus áreas, pero que no conocen los instrumentos de la diplomacia, que no conocen las teorías de las relaciones internacionales, que no conocen el oficio y la práctica diplomática y que por lo tanto es difícil que den los rendimientos de un diplomático capacitado. No es imposible, hemos tenido políticos muy brillantes al frente de embajadas, pero digamos que no es lo común. Platicando con otros embajadores, aseguraban que estas designaciones venían directamente del Ejecutivo, tratando, no sé si deslindar un poco el trabajo del canciller, asegurando que el que manda en el gabinete, incluso en esos temas como la designación de embajadores, era precisamente el presidente, y veían en esto un error por estar tratando de poner
en las embajadas a personas afines al movimiento del gobierno o leales al presidente, al Ejecutivo. ¿Tienen razón? Mira, yo creo que hay que precisar que legal y constitucionalmente quien dirige la política exterior es el presidente de México. Y legal y constitucionalmente, de acuerdo al artículo 89, quien designa embajadores y cónsules generales es el presidente de la República. Otro de los temas que ha llamado la atención, que ha acaparado los titulares, evidentemente, es esta relación México-Estados Unidos en el momento en el que México está debatiendo la reforma energética. Hay muchos avisos de legisladores demócratas, republicanos, empresarios estadounidenses que han expresado su preocupación respecto al cambio de reglas. Parece que son dos visiones encontradas. Incluso vimos la visita de John Kerry. ¿Qué se puede esperar en este momento de esta negociación cuando está a la vuelta de la esquina la aprobación de la reforma? Mira, yo creo que este es un tema sumamente complejo y delicado, Yoeli, porque por una parte, el gobierno de México tiene razón que el capítulo 8 del TEMEC dice que en materia de hidrocarburos, el gobierno o el Estado mexicano puede tomar en ejercicio de su soberanía las medidas que considere pertinentes y las modificaciones a la ley que consideren pertinentes. Sin embargo, hay otros capítulos del TEMEC que, de acuerdo a ciertos abogados, pueden resultar contrarios o que la reforma energética puede resultar contraria a los compromisos asumidos en esos capítulos. Y me refiero específicamente al capítulo 22, que se refiere a empresas del Estado y que dice que no habrá monopolios de empresas del Estado. ¿Sí? Entonces, ahí puede haber una diferencia de interpretación entre México y Estados Unidos de cómo la reforma energética afecta a ese capítulo. También en materia del capítulo de consultas para la aplicación de normas. El TEMEC nos dice que México no puede, ninguno de los tres países puede cambiar sus normas sin llevar a cabo un proceso de consultas. Y en el caso de la reforma eléctrica y de algunas medidas que ya se han tomado, se han cambiado las normas de manera retroactiva, como por ejemplo el disminuir los permisos de importación de gasolinas de 20 años a 1 año. Y eso afecta las inversiones, por ejemplo, en lo que se refiere a construcción de almacenamiento de esas gasolinas. Entonces, lo que tenemos aquí es una diferencia de interpretaciones de los compromisos adquiridos en el marco del TEMEC. ¿Y esto qué nos puede llevar si se aprueba la reforma eléctrica tal como está? Nos podría llevar a que los abogados de algunas de las empresas afectadas consideren que se está violando el tratado y que por lo tanto nos lleven a un proceso de solución de controversias o de arbitraje, que México puede ganar o puede perder, pero que nos costará mucho dinero en abogados. Interesante este punto. ¿Cómo manejar la atracción de inversiones, la certeza jurídica, la certeza de estas inversiones en territorio mexicano, cuando ustedes como embajadores desempeñan precisamente ese papel y vemos este nerviosismo en la negociación tanto del TEMEC como de la reforma energética? ¿Cuáles serían esos retos? Mira, yo creo que tú lo has marcado muy bien en la pregunta, Yoeli. El reto principal que tiene México ahorita para la atracción de inversión extranjera es el dar certidumbre jurídica. Lo que estamos viendo es que la inversión extranjera ha caído, que lo que se está dando es una reinversión de las utilidades de las empresas extranjeras en algo que los empresarios llaman inversión defensiva, es decir, el mantenimiento de sus inversiones a un nivel para conservar cuotas de mercado y para conservar sus fábricas sin que haya deterioro de las mismas. Lo que no estamos viendo es la llegada masiva de inversiones que hubiésemos esperado con la aprobación del TEMEC y sí se hace en este año con la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. ¿Por qué esperábamos esas inversiones masivas? No solo
por esa firma del TEMEC, sino por lo que se está dando en la llamada relocalización de las cadenas de suministro, que varias empresas están saliendo de China para instalarse en otros países y México era el lugar idóneo. Están llegando algunas, pero no en el flujo y la cantidad que esperábamos, y yo creo que básicamente eso tiene que ver con lo que los inversionistas perciben como una falta de certidumbre jurídica en el país. Una oportunidad histórica que al parecer hasta este momento nos estaríamos perdiendo. Vamos a hacer una muy breve pausa y volvemos a conversar. Seguimos conversando con Marta Bárcena. Muchísimas gracias, embajadora, por seguir aquí con nosotros. Otro de los temas fundamentales entre México y Estados Unidos tiene que ver con el ámbito migratorio. Se habla mucho de esta negociación, de esta revisión que se está haciendo en Estados Unidos para el programa Quédate en México. En este momento, ¿cómo está evaluado el desempeño del gobierno mexicano para el manejo de esa cantidad de migrantes extranjeros que llegan a territorio mexicano y, por supuesto, la defensa de los mexicanos en territorio estadounidense? Mira, Joel, yo creo que son tres temas diferentes. Uno es el programa Quédate en México, que fue aceptado por el secretario Ebrard aún antes de la toma de posesión del presidente López Obrador, y que significa el aceptar a que regresen a México a esperar sus procesos de asilo aquellos solicitantes de terceros países de asilo en Estados Unidos. Este programa fue instrumentado por la administración Trump, después fue suspendido por la administración Biden, tuvo que ser reanudado por la propia administración Biden negociando con el gobierno de México y se está llevando a cabo ahora con un número muy reducido de personas en comparación con las que estaban en ese programa bajo la administración Trump. Básicamente lo que pasó durante la administración Trump es que México aceptó el programa de Quédate en México, pero Estados Unidos no cumplió con su parte, que era justamente que todos los juicios de asilo se llevaran a cabo en un plazo máximo de 6 meses. Y se tomara la decisión correspondiente en un plazo máximo de 6 meses. Yo espero que este programa tenga una duración muy corta y que tenga un fin, porque no es responsabilidad del Estado mexicano el de mantener en territorio mexicano a los solicitantes de asilo en los Estados Unidos. ¿Podría quedar rebasado México en el manejo de estos migrantes en territorio mexicano si no le ponemos una ruta, como usted dice, una fecha, incluso hasta de final? Bueno, eso es el Quédate en México. Yo creo que es uno de los temas que deberíamos estar negociando con los Estados Unidos, una fecha final. Por otra parte, tenemos el manejo de los migrantes en México y lo que hemos visto es un incremento verdaderamente increíble de solicitantes de refugio en México. Si uno se va a las cifras de la Comar, que ahorita no tengo de memoria, pero en los últimos 2 años hemos rebasado cualquier límite de lo que antes teníamos de solicitudes de refugio. Y por lo tanto, hay que reforzar a la Comar y hay que reforzar las políticas mexicanas en materia de migración. Yo creo que una tarea pendiente es un debate y una reactualización de la legislación migratoria mexicana, tanto para atender a los solicitantes de refugio como para ver cómo vamos a manejar la triple cualidad de México ahora, que es un estado de origen de migrantes, porque los mexicanos siguen migrando a Estados Unidos, aunque en menor porcentaje que antes, país de tránsito y país de destino. Históricamente fuimos un país de origen y cada vez más tenemos esa triple condición y no tenemos la legislación migratoria adecuada para lidiar con este tema. Y yo creo que eso es un debate necesario y es un debate que apenas si se escucha en el Congreso y aún en la sociedad. Y otra de las cosas que yo creo que hay que hacer es lo que es mejorar la infraestructura en la frontera sur. Y eso implica trabajar muy estrechamente con Guatemala para el mejoramiento de los puertos de cruces, de los cruces fronterizos en esa frontera sur.
También en todo lo que es la penalización del tráfico ilícito de personas, que eso debería de ser un delito grave, porque Sí. es un área en donde el crimen organizado está teniendo cada vez mayor intervención y mayores ganancias. Embajadora, uno Sí, de los puntos más delicados que entiendo hasta este momento que hubo durante su trabajo como embajadora fue cuando el expresidente Donald Trump amenazaba con imponer aranceles a productos mexicanos precisamente en esta crisis migratoria. ¿Existe el riesgo de que se reavive esa situación velada o de alguna otra manera con la administración del presidente Joe Biden? creo que no. Creo que no existe ese riesgo porque cuando el presidente Trump amenazó con imponer aranceles por los flujos migratorios, por el control migratorio, los principales opositores a esa medida fueron los demócratas. Y creo que si no hubiésemos llegado a la negociación que llegamos y si el presidente Trump hubiera aprobado esa medida, todos los demócratas en conjunto Muy hubieran bien. votado en contra de ella. Sin embargo, no tenían los números necesarios en el Senado para, digamos, para ir por encima del veto Claro. o para vetar la decisión del presidente Trump. Entonces yo creo que ese riesgo no existe. Lo que sí puede darse durante esta administración es que haya un mayor número de denuncias y activismo sobre supuestos maltratos en México a los migrantes en tránsito hacia Estados Unidos. ¿Habrá reforma migratoria que beneficie a mexicanos en Estados Unidos con la administración Biden? Yo creo que desgraciadamente estamos entrando a unos tiempos políticos en Estados Unidos en donde esa reforma ya no se va a poder dar. Era una de las prioridades de la administración Biden. De hecho, presentó esta reforma, pero no se ha sometido a discusión ni a voto. Y una de las razones que ralentó la reforma fue justamente la llegada masiva de migrantes a Estados Unidos en los primeros meses de la administración Biden y que por lo tanto los demócratas no tuvieron el espacio político para presionar por esa reforma y porque Biden dio también prioridad a las dos reformas fundamentales para su gobierno, que eran la ley sobre infraestructura y la ley de reconstruyendo mejor, que esta última no ha podido ser aprobada. Así que yo creo que el tiempo para la reforma migratoria se nos está pasando o ya se pasó y que si hay algo será una reforma migratoria en pedazos que favorezca solamente a grupos muy específicos como son los soñadores. Los llamados Dreamers. Ahora, otro de los temas es el trabajo conjunto de inteligencia de cooperación en territorio mexicano, agentes estadounidenses trabajando. Empezamos por Cancún, pero realmente podemos ver ese ejercicio de intercambio de información, de inteligencia, de una estrategia conjunta en territorio mexicano. ¿Cuáles van a ser esas líneas rojas de soberanía que podría argumentar el gobierno de México? Algunos editorialistas en Estados Unidos plantean que el principal reto, y en todo caso la prueba de fuego, sería cuando venga el juicio de Genaro García Luna, a partir de ahí el conocimiento de datos de exsecretarios, en este caso funcionarios, que estarían vinculados a hechos de corrupción durante diferentes administraciones del PAN y del PRI, que darían luz de cómo trabajaba esa red de delincuencia en territorio mexicano que podría poner en jaque precisamente esta cooperación con Estados Unidos. Mira, yo creo que aquí igual son dos temas. Uno es el juicio de Genaro García Luna, programado para octubre del 2022. Y yo creo que de ese juicio, si Genaro García Luna no llega a un acuerdo con las autoridades de los Estados Unidos antes del juicio, lo cual también es un escenario probable, pueden salir muchos temas en donde los mexicanos nos veamos sorprendidos por la información que ahí se maneje. Es curioso también que en octubre de 2022 va a empezar el juicio de Alex Saab, el colombiano ligado al gobierno de Maduro, que también se acaba de conocer que era informante de la DEA. Y ahí podremos ver también algunos nexos
justamente de los grupos delincuenciales de Colombia y Venezuela con el crimen organizado mexicano. Y yo creo que efectivamente nos podemos llevar muchas sorpresas, la mayor parte de ellas desagradables. Algunos dicen que nombres de expresidentes, ¿usted tiene información? ¿En algún momento se lo plantearon como ese nivel de investigación? Porque sería gravísimo ya en un proceso judicial en Estados Unidos. Hasta ahora ha trascendido en algunos libros, en algunas editoriales, columnas periodísticas, pero no ha llegado a ese nivel de un proceso judicial y menos en Estados Unidos. No, nunca me plantearon durante mi gestión como embajadora en Estados Unidos ese nivel de información. Quiero decir que este tipo de información la llevan a cabo no solo las agencias como la DEA, el FBI, este tipo de investigación, sino también los propios fiscales. Y los fiscales que han llevado a cabo la investigación o que han utilizado los informes de la DEA, del FBI y de otras agencias de Estados Unidos, son los fiscales del este de Nueva York, que son unos de los fiscales más activos y más duros en sus investigaciones. Yo nunca recibí una solicitud de información de ese tipo en la embajada y como embajadora, y me parece que justamente lo que tenemos aquí son la cooperación entre agencias de inteligencia, de combate al narcotráfico, de policías entre México y Estados Unidos, se remonta muchos años atrás, ¿sí? Pues acuérdate hasta los libros de Philip Agee, donde identificaban a uno de los expresidentes de México como el agente Litempo, ¿sí? Desde siempre ha habido esa cooperación. Lo que siempre ha estado en cuestión de negociación son los límites de esa cooperación para que justamente no violen la soberanía del Estado mexicano. Yo creo que la detención del general Cienfuegos sí dañó profundamente los vínculos de confianza entre ambos gobiernos que hubo que reconstruir y que entonces por eso hubo los cambios en la Ley de Seguridad Nacional de México y después el famoso o el entendimiento bicentenario, Sí. que es un avance en muchas áreas, pero que se queda corto en otras áreas. Y yo creo que lo más importante es la reconstrucción de esos lazos de confianza, porque lo que no puede haber es que las agencias de Estados Unidos hagan en territorio mexicano lo que ellos quieren. Sí. Tienen que atenerse a la legislación mexicana y también a mantener esa cooperación de confianza con México. Embajadora, estamos llegando ya a la recta final de esta entrevista. No quiero perder la oportunidad de preguntarle cuál puede ser el papel de México ya en el concierto internacional en un potencial conflicto entre Rusia y Estados Unidos por Ucrania. Entiendo que somos parte del Consejo de Seguridad de la ONU y que tiene evidentemente potenciales efectos en la economía de México, en la inflación, cuando estamos tratando de salir de la crisis económica derivada de la pandemia. Así es, yo creo que todos estamos siguiendo con mucha atención este conflicto de Ucrania y justamente estaba escribiendo un artículo sobre las operaciones de información o la guerra híbrida, que es lo que ya estamos viendo ahorita, que es una guerra de propaganda entre Estados Unidos y sus aliados y Rusia, ¿no? Y la construcción de narrativas, etcétera. Yo espero que y ese es lo que creo, es que no vamos a llegar al uso de la fuerza. En el momento que hubiese un uso de la fuerza, digamos, porque Rusia invadiera Ucrania, entonces sí México tendría que pronunciarse de manera muy tajante en el Consejo de Seguridad. La historia diplomática de México nos enseña que México siempre ha condenado el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y que por lo tanto eso es lo que tendríamos que hacer en el marco del Consejo de Seguridad. Sin embargo, en este momento Rusia preside el Consejo de Seguridad y la aprobación de una resolución de condena al uso de la fuerza, si este se diera, que no es claro que se vaya a dar, probablemente no pasaría en el Consejo y entonces tendríamos que entrar a una nueva
etapa de decisiones de carácter jurídico, que sería llevar el caso del Consejo a la Asamblea General, en donde también México tendría que pronunciarse, Joely. Pero yo estoy convencida que si bien estamos viendo ya elementos de esta guerra híbrida con manejo de propaganda, de operaciones de información, yo tengo la convicción y espero estar en lo correcto de que no habrá uso de la fuerza y de que se llegará a una negociación diplomática. Antes de conocerle sus pecados, embajadora, una última pregunta, si me lo permite. Se habla mucho de las candidaturas presidenciales y uno de los nombres que destaca, por supuesto, es el del canciller Marcelo Ebrard, que podría enfrentar a nada más y nada menos que la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En este escenario, ¿usted a quién le ve posibilidades? Yo en este escenario me reservo mi opinión para el 2024. Está bien, se la paso. Vamos a conocer sus pecados, si me permite. Yo le voy diciendo Sí. cada uno de ellos y usted me contesta lo que se le venga a la mente. Avaricia. No es algo que me atraiga, al contrario, me produce un sentimiento de desprecio hacia los avaros. Envidia. Yo creo que la envidia es mal de muchos y que hace muchísimo daño, sobre todo en la sociedad mexicana. Ira. Ira es uno de los orígenes del resentimiento, que es uno de los sentimientos más difíciles de erradicar y que hace también muchísimo daño. Gula. Ah, soy poco afecta a la gula, pero de repente hay cosas que me encantan, como por ejemplo son los fritos y los doritos. Lujuria. No diría que es una de mis características. Pereza. Eso sí, hay veces que ya los fines de semana quiero ser perezosa. Soberbia. Algo de lo que hay que cuidarse mucho porque a veces tendemos, y yo tiendo a la soberbia intelectual y hay que estarla domando todo el tiempo. Esperamos volver a platicar con usted. Ha sido muy interesante conocer las entrañas, no solamente de la política mexicana a nivel internacional, sino de poder platicar con usted. Le agradezco muchísimo estos minutos para el auditorio de Conversando. Muchas gracias, Joely, y esperamos seguirnos viendo en el futuro. Muchísimas gracias. Vamos a invitarla próximamente a otro Conversando y muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos. Pásela muy bien.